Yo soy Chani Bullot, director de redacción, muy contento de estar en esta nueva edición de Un Café Con. En el caso de hoy, el café, yo traje mi taza, el café con María O'Donnell. Decía María antes de que te sumaras, bueno, que nos conocemos hace muchos años, es una periodista a la que yo admiro mucho, amiga de la casa, y vamos a hablar entonces de comunicación y de periodismo en estos tiempos extraños, de hiperpolarización, cancelación, redes sociales y demás. Como saben, este es un encuentro al que invitamos a todos los miembros de redacción y algunos invitados especiales que nos han pedido participar. Están todos muy bienvenidos. La dinámica es súper simple. Vamos a estar 45 minutos de conversación. En cualquier momento ustedes pueden teclear sus preguntas en el chat, dirigidas a todos, y así iremos construyendo esta conversación. Así que bienvenida, María, para empezar. Gracias, Chani, siempre es un placer para mí. Nada, nos hemos encontrado en distintos momentos de trabajo y me siento siempre muy cómoda. Así que, y me gusta mucho el proyecto que están llevando adelante, así que muy contenta de estar con ustedes hoy. Muchísimas gracias, María. Bueno, no hace falta presentarla, pero yo la voy a presentar igual. Como decía, sí, nos conocimos en La Nación, fines de los 90. María fue corresponsal en Washington de La Nación muchos tiempos. Pasó por todos lados, pasó por medios, radios, televisión, prensa gráfica y demás. Hoy está todas las mañanas, es uno de los destinos de mis 3 zappings de la mañana. Vieron que uno va y viene en Urbana Play, la ex Metro. Por ahí hablamos de este enorme fenómeno que fue trasladar la audiencia de una señal a otra, de una marca a otra, con tanta fluidez. Todos los sábados a la noche en CNN, junto con Ernesto Tenenbaum, y seguís los sábados, el programa de los sábados, ¿correcto? Estoy todavía, pasé a los viernes, tengo un programa los en viernes. Radio con Vos. Sí, pero... Ahí en Radio con Vos. Es un programa también muy lindo. Bueno, yo quería empezar con una pregunta, entre comillas, fácil, o simple, divertida, que a mí me interesa particularmente mucho, y es ¿cómo es tu hábito informativo? ¿Cómo te mantenés al tanto? ¿Qué lees? ¿Qué escuchás? ¿Cuál es tu rutina informativa, María? Bueno, yo como Chani decías, como arranco de 6 a 9 de la mañana, lo que en la jerga de la radio llamamos la primera mañana en Urbana Play, tengo el hábito de llegar a las 5 de la mañana a la radio. Yo necesito tener mínimo 1 hora de preparación, no sé llegar a la... Por supuesto que además igual la tarde anterior ya tenemos como preparados los temas y gran parte de lo que va a ser las notas, por lo menos preproducidas. Hay cosas que pasan en el lugar. Ahora van a agarrar, perdón. Voy a decir, perdón, bueno, 5 de la mañana, eso significa que se levanta muy temprano. Pero atendete. 5 menos cuarto igual, es toda una cosa muy milimétrica, pero bueno, entonces llego y agarro todos los diarios, entonces ahí todavía necesito el papel. Yo entiendo mejor la agenda informativa cuando tengo el papel, ojalá mientras los pueda tener, y ahí leo todo: Ámbito, Cronista, La Nación, Clarín, Página 12, Popular y Crónica, es el menú que tengo cuando llego. Después leemos el boletín oficial, también los que trabajan conmigo. Uno de los chicos que trabaja conmigo lee el boletín oficial todas las mañanas, que es parte de nuestra rutina también de las mañanas, más después el que hace deportes lee sus diarios deportivos y qué sé yo. O sea que hacemos como todo un repaso a mí el papel me ordena, lo que hago a la mañana es un resumen, voy tomando nota y me armo como un resumen de los temas principales, como mi pequeña agenda, porque de hecho el programa arranca a las 6 de la mañana con un resumen que hago. Entonces voy tomando nota, que es otra cosa de vieja periodista, que es que necesito una virome y el papel. Todavía mis días arrancan de esa manera. Y después, por supuesto, miro los medios digitales, también miro el diario AR, miro Infobae, voy chequeando los fines de semana, leo también El cohete a la luna, por ejemplo, que me parece importante, el medio de Berbisky, porque me parece significativo aquello que pueda decir acerca del gobierno. Después uso Twitter también, me parece que yo uso Twitter
trato de evitar la confrontación, no siempre me sale bien, pero Twitter para mí es una gran fuente de información. Hay gente que pone datos, descubro gente interesante, gente que me interesa seguir, gente que pone información que me interesa, así que también uso Twitter. Y a la tarde, mientras vamos preparando en un momento cuáles son las notas del día siguiente y demás, paso por todos los medios digitales preparando el otro día. Veo muy poca televisión, me interesa bastante poco lo que pasa en los programas de políticos, si bien tenemos un periodista que se encarga de cortar audios, entonces también parte de lo que yo recibo a la mañana cuando llego son todos los audios destacados de la televisión y de que fueron pasando durante el día anterior. Entonces eso también es una gran fuente de información porque aparece todo como lo que se estuvo discutiendo en televisión. Pero eso la verdad que los leo y los escucho al aire, los miro poco en televisión, salvo algunas cosas muy puntuales que me interesan a veces ver en tele, pero cada vez menos me interesa ver programas en los que ya sé lo que va a pasar, digamos. Fundamentalmente, es así. Ahora es una dieta informativa intensa, porque además por el trabajo diario te lleva un poco a eso, me imagino, ¿no? El programa de todas las mañanas. Llega un momento que necesitas cortar, que decís, dejás el teléfono los domingos, o lo llevas con alegría y fluidez, este nivel de intensidad informativa. No, me gusta la diversidad más que nada, por eso paso de la tele, o sea, si te dijera de qué es lo que paso, me confío de los recortes que me pasan, insisto, salvo algún reportaje muy puntual de una situación en la que me interese, y cada tanto, cuando estoy en el auto, me interesa parar en esos programas súper polarizados y escucho un poco lo que dicen, porque con sorpresa por lo general me pasa, pero cada tanto voy, me fijo qué está haciendo Leuco, o escucho algo del gato silvestre, o veo, porque me interesa un poco por dónde van, entonces cada tanto algo de eso escucho, pero los que ya son más del orden de lo caricaturesco me privo directamente. O sea, cada tanto trato de ver más o menos, porque me da curiosidad, pero nada más porque me da curiosidad. Y antes de entrar a ese tema que me parece súper interesante, que tiene que ver con el escenario hiperpolarizado y su impacto en el periodismo, si tuvieras que mencionar 2 o 3 periodistas de los clásicos que hay que leer para entender, y un par de periodistas nuevos que vos te parezca que por su mirada son particularmente interesantes de leer y demás, ¿quiénes serían esos nombres? Bueno, o sea, yo leo a Berbisky porque me parece que tiene algo para decir desde un lugar que para mí es relevante respecto de cómo está la interna del gobierno, ¿no? Leo a Ernesto Tenenbaum también, porque Ernesto tiene una cabeza que es un poco lateral y me gustan sus columnas, me parece que es un columnista de un estilo que no hay muchos, que son estos columnistas que tienen como un punto de vista que a mí me interesa, me deja pensando, me gustan las columnas de Ernesto en Infobae. Me gusta en La Nación Jorge Liotti, me parece que Jorge junta bastante información, me parece que es bastante interesante. A mí el columnista que, bueno, por supuesto que Leo Pañi, me parece que Pañi muchas veces de sus columnas es el que marca un poco de agenda, y te diría que esos son los que más me interesan. Lamento que no haya una mujer en ese grupo, que me parece que es un poco el gran déficit, ¿no? Todo lo que es columna de opinión y todo lo que es... después, a veces leo, me interesa también Alfredo Zayat, porque me parece que es una crítica kirchnerista al kirchnerismo desde el punto de vista de la economía, entonces las columnas de Alfredo a veces sobre ciertos temas me interesa lo que tienen para decir también. De economía a mí, ¿qué más? Leo, porque leo por derecha también cosas de economía, pero leo, ¿qué más? Leo los informes de Manuel Álvarez Agis, leo algunos informes de gente que me interesa. Ando haciendo mi propia dieta, verán ustedes, de medios de comunicación. Intensa, pero también variada, súper interesante. Y trato de salir de las que ya sé lo que me van a decir, no me interesa, francamente. Bien. Y ahora sí me interesa que ya hay una pregunta sobre el tema, ¿no? En este fenómeno que tiene, digamos, la hiperpolarización en el periodismo en particular. Vos tuviste un programa con Ernesto que se llamó Corea del Centro, en NET, que después se convirtió en Conectados en CNN, ¿no? O diría que fue como la prehistoria.
Ahora, entonces las preguntas son dos. La primera casi juguetona, ¿no? Pero si existe Corea del Centro, porque hay quienes dicen que Corea del Centro no existe. Y más en serio y en particular, ¿cuánto esfuerzo, cómo haces para vivir en ese lugar en el que de alguna manera reivindicás esta idea de un periodismo, y acá las palabras pueden ser diversas, ¿no? Pero un periodismo, yo lo diría equidistante. Mira, es interesante, Chani. Hemos pensado mucho con Ernesto sobre este tema y a veces pienso que uno puede decir equidistante del kirchnerismo y del antikirchnerismo, pero yo, sabes que cada vez más creo que hace a la forma. Un periodismo que no se indigna, un periodismo que no está irritado, un periodismo que trata de argumentar, un periodismo que trata de escuchar, un periodismo que trata de escuchar a todos y no solamente a algunos. Entonces, yo creo que no es tanto la equidistancia como tiendo a pensar cada vez más en la forma de encarar el oficio. Yo no puedo estar indignada a los gritos, adjetivando, sin argumentar, entonces, no sé si eso es la equidistancia, pero cuando uno trata de ver los datos, el método te lleva necesariamente a ese resultado. Entonces, creo que es más una cuestión de la forma de encarar el oficio. Que yo tengo ideología, o sea, yo por supuesto que tengo ideología, o sea, yo estoy a favor de, qué sé yo, de la legalización del aborto, me siento una persona que quiere un país más igualitario, de centro izquierda si querés, o sea, de respeto a los derechos humanos. Yo no estoy desprovista de ideología. Lo que no puedo hacer es que si alguien me gusta o no me gusta, no ver los datos de esa persona y tratar de ser justa o de ser lo más honesta posible. Por supuesto que no creo tampoco en la objetividad, pero sí tengo que ser, digamos, lo más honesta posible en el sentido de no ignorar datos que vayan a ayudar a alguien que por ahí está en mis antípodas ideológicas, digamos. Entonces, cada vez más tiendo a pensar que es una forma de ejercer el oficio más que una manera de posicionarte frente a la grieta, aunque al final son la misma cosa. Pero me parece que estamos yendo, digo, yo siento que son todos Babi Echecopar, o sea, el periodismo político se ha vuelto el de la Babi Echecoparización, o sea, y no importa, todo es una gritería, los insultos. Yo estoy, pero azorada del nivel de insulto que escucho, pero me impacta, te juro, a veces hago como una excursión a la televisión y digo, ¿qué es esto, por favor? Entonces, me parece que hay algo de tratar de cooperar a un debate, en el debate público, con otro tono, con otra forma, con otros insumos. Me parece un poco que es eso. Tampoco me gusta andar dando cátedra, pero lo que me pasa es eso. Me pasa que estoy un poco defraudada, estoy un poco como, me agota, no me interesa, sobre todo me resulta poco interesante. A veces me resulta entretenido porque no puedo creer lo que veo, pero no me interesa, no me hace pensar. Súper interesante apuntar que más que una cuestión ideológica o de posicionamiento político tiene que ver con una cuestión de forma, ¿no? Y yo creo que si uno habla del periodismo argentino hoy puede decir que la mayor parte o una gran parte es un periodismo indignado, exactamente como mencionás. ¿Hay un precio por sostener esa modalidad y demás? ¿Y cuál sería ese precio? Mira, yo la verdad, hay un precio, pero no creo que sea yo muy representativa de pagarlo, porque quiero decir esto, o sea, los lugares donde uno, hay ciertos lugares que si no gritas no funciona, ¿no? Entonces, y además cuanto mejor es la calidad del periodismo que ejerces, peor te va. O sea, voy a dar un ejemplo, qué sé yo tengo mucho respeto por Luciana Geuna. Luciana está en TN haciendo un programa de la noche que para mí es el programa más razonable, más que hace el mejor periodismo los que están en esa franja. Y es a la que peor le va en términos de rating, porque el que va a La Nación Más no quiere eso, no quiere que se le repregunte a Macri, no quiere lo que, digamos. Entonces, cuando vos haces tu oficio te va mal en ese tipo de programas, porque son programas que necesitan, que van a la hinchada, que tienen la tentación de la demagogia. Entonces, ¿a quién le va mejor hoy en A24? A Viviana Canosa y a Babi Echecopar. Entonces, los incentivos son tales que es muy difícil hacer periodismo en esos lugares. Entonces, el precio sería
no trabajar en esos lugares, que es lo que me pasa, no trabajo en esos lugares, aunque digo, cuando se fue, nada, lo cuento en este contexto, pero cuando se fue Johnny Viale y se armó La Nación Más, nos llamaron a Ernesto y a mí para ir a 24. Y en ese momento tuvimos que elegir teníamos una opción, que era la opción de la CNN, que es una opción mucho más fría, porque acá no se ve el programa de la CNN. Pero dentro de las opciones que nosotros teníamos, sentíamos que íbamos a poder ser más fieles al periodismo que queríamos hacer si nos íbamos a la CNN, que fue lo que hicimos. Entonces, yo he podido elegir siempre lo mismo que estar en Urbana, que es una FM, que tiene un componente de entretenimiento y todo, también te permite salir. A mí me va súper bien, nos va increíble, pero no necesito estar metida en la polarización. Claro, si yo estuviese en Mitre o en Radio 10, se me complicaría, porque me costaría mucho más tener el resultado de rating que esos medios piden. Entonces yo creo que hay lugares en los que, y no me quejaría jamás, porque siento que he podido elegir y que he podido elegir lugares en los que no tuve que sacrificar eso. Pero a veces me parece que son menos esos lugares, sobre todo para el periodismo político, pero también ahí vi que me preguntaban por Caja Negra, ustedes, el diario AR, incluso Filonews. Bueno, La Izquierda Diario, por ejemplo, es un medio que a mí me gusta muchísimo, muchísimo, me parece que habla de conflictos de los que no hablan otros medios. Filonews me gusta. Me parece que se han abierto un montón de opciones y que parte de lo que está pasando es que la audiencia de esos otros medios tan polarizados es una audiencia muy grande de edad. Entonces me parece que el futuro está en realidad, y la FM lo mismo, en medios que no tienen tanto ese sesgo. Yo estoy ilusionada con eso. Había una pregunta que entonces casi que la respondiste, que se preguntaba sobre si este fenómeno de polarización, y yo agregaría, ¿no?, de periodismo indignado, iba a seguir instalado, si llegó para quedarse, si se profundizará. No sé si tenés una mirada sobre eso. No estoy segura, Chani, la verdad. Por ahí vos te lo tenés más claro que yo. Yo a veces pienso que son muy gritones, pero no son tan masivos. O sea, porque está bien, vos tenés 3, 4 puntos hoy en el cable, que es un montón, pero es un público de gente muy grande y que está muy parada en lugares de los que no se va a mover nunca. Yo no sé si los jóvenes... a ver, a mí me gusta, mi público es mucho más joven y a mí eso me desafía, me gusta. El público que va a la FM es un público más joven, me obliga a mí a tener la cabeza más abierta y me parece que no sé qué pasa con eso. Mi hipótesis ahí al respecto es que este fenómeno de hiperpolarización y de algunos medios hiperindignados genera como altísimo rating en una porción, no sé si pequeña, pero más enclaustrada de la población. Y yo creo que el nivel de apatía que vemos hoy con las elecciones tiene alguna vinculación también, ¿no?, con el hecho de que si estás en política estás hiperpolarizado o te alejas de la política, ¿no? Y ahí es donde yo creo que, de nuevo, también audiencia / votantes más jóvenes toman distancia de ese fenómeno, ¿no?, de la hiperpolarización y del periodismo indignado, y donde, bueno, naturalmente hay oportunidades para otras cosas, ¿no? Y entra también, Chani, por un lado están los que se ponen apáticos y los que entran por otra agenda, ¿no? O sea, las agendas También del medio ambiente, el feminismo, donde vos entrás con una agenda de que es una agenda distinta también, que para mí eso es muy interesante también. Y sobre esto que acabas de decir, porque me parece interesante escucharte, podemos decir que son dos agendas que nosotros trabajamos mucho en redacción, ¿no? Por ejemplo, la crisis climática o la equidad de género. La primera pareciera que no hay grieta, pero dentro de la agenda específicamente del feminismo en Argentina, creo que se han manifestado en el último año algunos fenómenos parecidos a esta hiperpolarización. Vos te considerás feminista, has participado en algunas de esas campañas, sos feminista, quiero decir, y lo has reivindicado. Contanos si este ingrediente político de la conversación acelera, impide, complica. ¿Cómo lo has vivido? Yo creo que es uno de los fenómenos
transformadores sociales y políticos más fuertes que ha habido en la última década, digamos. Si uno tuviese que pensar cuál fue el fenómeno, esta nueva ola del feminismo, para mí fue la que más cambió a nuestra sociedad en términos de ciertos valores, a la vez que generó una reacción muy potente también. A mí me resulta muy interesante, digamos, detrás del fenómeno de Milei, hay fundamentalmente varones del conurbano que va enlazado con un cierto rechazo a todo lo que es la agenda del feminismo, que es bastante interesante, y son jóvenes, muy jóvenes. O sea, el público de Milei es un público muy joven que tiene que ver con la cosa libertaria, pero también hay ahí enganchado una reacción al feminismo, como suele haber cuando hay movimientos de tanta potencia. Yo particularmente, a mí me toca, tengo 2 hijas adolescentes que justo atravesaron todo el feminismo, entonces estuvo toda mi casa también muy tomada por esos debates, aprendí un montón, yo me creía feminista hasta que mis hijas me dijeron que no tengo nada, o sea, no les parecía yo muy feminista en las medidas de ellas. Pero me parece que también el feminismo está trayendo cambios importantes en la sexualidad. Yo creo que finalmente también el cambio del feminismo y eso está trayendo cambios muy profundos en la sexualidad. Entonces, en las formas de familia, me parece que es un cambio social enorme del que no terminamos de ver mucho las consecuencias. Y que a veces cae en esa idea de que, digamos, esa asociación del feminismo al kirchnerismo, que me parece de mucha ignorancia respecto de cómo se construye esa agenda y cómo por ahí lo escuchaba la Nata decir esas cosas, o la idea de que las feministas son kirchneristas, qué sé yo, y me parece que no, que es una transformación, yo lo he visto, de cómo se vinculan adolescentes, chicos, o sea, creo que es un gran cambio de reglas de juego que también genera su reacción súper conservadora y que creo que tiene mucho que ver también con el cambio de la sexualidad de la mujer, que todavía no está muy discutido eso. Súper interesante. Yo coincido que hay como cierto ruido en la conversación de la cuestión feminista, ¿no? Vinculada a lo político. Me tenté de meterme en la política, en la coyuntural, casi en las elecciones, porque lo mencionaste a Milei y circulan encuestas en las que personas como Milei o Expert, Ricardo López Murphy dentro de Juntos por el Cambio en la capital, pero pareciera que a Juntos por el Cambio lo van a correr un poco por derecha. ¿Cómo estás mirando este fenómeno en particular? Algo mencionaste recién sobre Milei. Sí, es difícil saber, ¿no?, qué dimensión va a tener realmente. Pasa que también pensaba eso porque soy vieja, que tengo 50 años, pero el otro día justo charlaba con Ernesto Tenema donde se le digo, fíjate, le digo, yo empecé en los 90 en Página 12 y cubría el modín, o sea, había expresiones siempre enojadas o que fueron tomando en distintos momentos, los momentos, ¿no? Milei se parece más a los libertarios de Trump, el modín tenía que ver con que veníamos saliendo de la dictadura y eran estos carapintadas, digamos, siempre hubo, me parece, alguna fuerza que expresaba un poco en algún momento la mano dura en la provincia de Buenos Aires, digamos, o sea, siempre hubo fuerzas que expresaron enojos muy fuertes en contra del sistema o en contra de cómo estaban las cosas. Es difícil saber qué techo. Me parece que una cosa es un Milei de 6, 7 puntos, otra cosa es un Milei de 12, 13 puntos. Digo, tenemos que ver. Nadie tiene ni idea lo que va a pasar en esta elección. Lo fascinante es que los encuestadores ya no confían en sí mismos porque vienen pifiando tanto que no confían en sí mismos. Nadie puede encuestar seriamente en pandemia, ya no podían encuestar seriamente con los celulares antes. Nadie tiene mucha plata tampoco. El otro día un consultor de estos muy avesados le recomendaba a un cliente, contratá 3, 4 y sacás un promedio, ¿entendés? No creen nada de lo que está pasando. Me parece que el 20% del padrón electoral son estos jóvenes de entre 16 y 24 años que no tenemos ni idea ni siquiera si van a ir a votar. Yo creo que es una gran tómbola lo que va a pasar en estas elecciones. Algunas cosas son más predecibles, pero no sé, me parece que siempre hay alguien que expresa un enojo, no sé qué tamaño o qué proyección va a tener realmente, y de verdad que yo creo que lo de Milei también está muy enlazado con una reacción al feminismo, pero muy enganchado con una reacción a eso. Si vos lo ves, no sé si ustedes lo siguen a Laje, una especie de joven medio ideólogo. Sí, chico. Laje, no Laje Altoño. Yo la primera vez que me hablaron de Laje, yo estaba en la Feria del Libro, había ido a la Feria del Libro y de repente veo una larguísima fila de pibes jóvenes.
pero que habían, y yo miro así, digo, ¿qué es esto? Y le pregunto a mi hija, me dice, mamá, es Laje. Digo, Laje. No, claro, no era Antonio Laje. Y ahí entendí, es como una cosa de un rechazo al discurso dominante respecto de lo que pasó en la dictadura y los derechos humanos, es un rechazo a la perspectiva de género, es un rechazo al feminismo, es un rechazo, digamos, hay ahí una mezcla bastante interesante para observar y no sé qué potencial electoral puede llegar a tener. Nos metimos en la coyuntura y es difícil salir, ¿no? Yo coincido en que el resultado es absolutamente impredecible hoy y que nadie sabe nada, ni los comandos de campaña. Pero hay una pregunta que me parece focalizarla específicamente respecto a la fiesta de Fabiola. ¿Vos crees que, dijiste, yo te escuché muchas veces ya dar tu opinión sobre el tema, pero además de eso, ¿vos crees que puede tener un impacto electoral? Y por supuesto acá es percepción, quiero decir, ¿no? ¿Cuál es tu Qué difícil, ¿no? Vos sabés que el otro suposición? día me gustó mucho y si no la leyeron se las recomiendo, que es la columna que escribió Ernesto Tenenbaum en Infobae diciéndole a Alberto Fernández lo peor que alguien le puede decir a alguien, que fue que le decía que era un impostor. Tomaba el libro de Javier Cercas, ¿no? De este tipo que se inventó la historia que era un sobreviviente de un campo de concentración y se volvió como la gran, como si fuese, qué sé yo, una abuela de Plaza de Mayo a la que nunca nadie le robó un bebé y que se convirtió en si no leyeron el impostor, es fantástico. Y un poco la idea de que, o sea, es muy difícil, es un problema de credibilidad tan grande el hecho de que el principal arengador de la cuarentena la haya violentado de la manera en que lo vimos, que es difícil porque te quita jerarquía moral, te quita credibilidad, es un hecho muy dañino, me parece, en la recomposición de la confianza, ¿no? Sobre todo para él, porque vos decís, el kirchnerista, ¿dónde va a ir? No va a votar a otro. Se supone que él le aportaba al frente de todos algo más, que se estaba jugando su reelección, todo es posible, no sé, a mí me parece muy, como me parece que en otra escala, esta idea de que Vidal está desangelada, también hay una palabra rota difícil, ¿viste? Esas cosas donde a veces... nada, alguien que viene con estrella desconecta y decís, bueno, no sé si se vuelve tan fácil, ¿no? Bueno, pasó con Michetti también en un momento, políticos que en un momento pierden su ángel, o pierden las... Y creo que para Alberto Fernández esta va a ser muy complicada. Porque es un lugar en el que ya no te creo nada, o sea, es muy difícil. Eh, Tampoco responde muy bien, ya tenía una situación complicada. Yo también digo, uno también tiene que ponerse, él dice algo que tiene razón, que se repite mucho, que siempre nos dice mucho a los periodistas, dice, ustedes sentados en la tribuna es muy fácil decirle al técnico lo que tiene que hacer. Me doy cuenta que es digamos, un presidente que le toca una coalición de gobierno en un país absolutamente presidencialista, con una crisis fuertísima que hereda, digamos, el endeudamiento, la devaluación del final de Macri, tener que lidiar con que no sos la principal figura, pero sos el presidente, te toca la pandemia. Digo, puedo entender que es un gobierno lleno de restricciones y de complicaciones. Lo que pasa que me parece que eso requería de una figura con credibilidad. Y ya Alberto Fernández venía diciendo un día una cosa, otro día otra. O sea, la idea que le decía al que quería escuchar con el último que hablaba, lo último que quería escuchar. Entonces me parece que es difícil. Igual, vaya a saber, por él, digamos, termina siendo la primera fuerza más votada y él está en noviembre lanzando su reelección, qué sé yo, este país. Este país, puntos suspensivos. Volvemos un minuto al periodismo y la comunicación. Me interesa tu idea sobre lo siguiente. Desde hace 25 años venimos hablando de la transformación de las audiencias, la transformación de los medios, de la revolución digital y un larguísimo etcétera. Y a mí me parece interesante en momentos de transformación detenernos un minuto en qué cosas no cambian, qué cosas permanecen. Y por ahí sí qué cosas son las que realmente más cambian. Y en tu práctica periodística, en los últimos años, si vos mirás, ¿qué cosas siguen siendo las que aprendiste importantes, ¿no? ¿Qué hábitos, qué prácticas o qué herramientas siguen siendo tan válidas hoy como eran hace por ahí 10, 15 o 20 años? ¿Y cuáles son nuevas? ¿Cuáles cambiaron? ¿Cuáles te obligaron, si querés, a cambiarte vos, a adaptarte, a modificar tu forma de laburar y demás? A ver, el dato sigue siendo fundamental, ¿no? Y el reporteo. A mí, el reporteo
propio. O sea, yo cuando hago un libro, nunca trabajé con nadie en el sentido, yo tengo que hacer mi propio reporteo, yo no sé lo que, o sea, yo necesito ir yo al archivo de la Corte Suprema, leer yo el expediente viejo de lo que fue el asesinato de Aramburu, porque yo sé qué dato le quiero pedir a ese expediente. A mí no yo necesito además, hago el taller con Leila Guerriero, el otro día Leila es una obsesiva el tema del reporteo, pero me parece que si uno no conoce el material con el que va a laburar, no puede trabajarlo. Entonces, el reporteo para mí es como si fuese la artesanía de nuestro oficio. Nosotros no podemos dejar de hacer nuestro propio reporteo porque perdemos, ya no sabemos qué material estamos usando. Entonces, eso para mí es exactamente lo mismo. Sobre todo por ahí es distinto el laburo que hago en la radio, que por ahí el día a día es un laburo como de edición, tiene una parte de elegir qué cosas de la actualidad voy a contar y con qué notas y cómo la voy a elegir, pero cuando hago el laburo del reporteo, con las posibilidades que te da Internet también por ahí, pienso que cuando nosotros, hace o sea, que todavía se fumaban las redacciones, tener un teléfono, tener un dato, había como una idea de que te lo guardabas, ¿no? Y a mí me parece que todo lo que tiene que ver con las redes y todo nos da la posibilidad de un periodismo colaborativo, donde colaborar es mucho más y nos permite ser mucho mejores, o sea, desde el periodismo transnacional, desde la idea de, bueno, esos consorcios que se han hecho de periodistas, ese intercambio de información. Para mí se ha vuelto algo mucho más colaborativo y eso me encanta. Esa cosa del tipo solitario, escribiendo en la máquina de escribir. Al final del día hay una parte que sí, que es así, sobre todo si vas a escribir, pero me parece que la posibilidad de colaborar es fantástica. Es súper interesante y como decís, hace años la libreta o agenda del periodista era como lo más preciado y exclusivo y hoy no tiene ningún valor porque cualquiera puede llegar a cualquiera prácticamente, ¿no? Claro. Súper interesante. Mencionaste el libro de Aramburu, libro que leí el año pasado y me encantó. Y hago como un paréntesis, pues, ¿no? Esta es una conversación media de muchas cosas, naturalmente, ¿no? Pero, ¿cómo fue escribir ese libro? Porque tiene un reporteo, tiene un nivel de detalle que, no sé si nos contás cuánto tiempo te llevó, cómo te dedicaste, ¿tuviste que poner pausa a tu vida para hacer ese libro? Bueno, ya venías de Born de hace muchos años, que también es un libro con mucho dato, ¿no? Y reporteo. Yo lo que me pasa, Chen, es que voy, o sea, me interesa un tema y me paso 2 o 3 años en forma paralela a mi laburo, haciendo entrevistas, juntando cosas, leyendo libros que están vinculados con eso. O sea, tengo como un estantecito en el que empiezo a poner, o abro una carpeta en la computadora, tengo un estante y empiezo como a generar el volumen. Hay un momento en el que más o menos ya me decido a que voy a escribir, y tengo al final, sobre todo, lo peor son los últimos 6 meses de mucha escritura. Yo digo un libro, lo digo muy poco fino, son horas culo. O sea, un libro se mide su resultado en la cantidad de horas que uno esté dispuesto a pasar frente a la pantalla y a trabajar. A mí me parece muy importante. Justo el otro día hablaba con unos historiadores, ¿no? De tratar de darle a las historias calidad narrativa y solvencia documental, ¿no? Entonces, como que hay un género ahí que me parece que nosotros, los periodistas, si lo hacemos bien, podemos tratar de contar una historia que en el caso de Aramburu a mí me encanta porque es una historia re incómoda. Entonces, a mí lo que más me gusta son las historias incómodas. Y esa historia de decir, bueno, para algunos fue un ajusticiamiento y para otros fue un asesinato. Ya decir asesinato parece que te posiciona de alguna manera frente al crimen de Aramburu. Entonces me gustaba mucho la historia incómoda y me gusta, me parece que hay como un... Yo soy licenciada en Ciencias Políticas y después hice una maestría en Relaciones Internacionales y después hace poco estuve dando clases en la UBA, que era un taller de cómo participar en el debate público desde la academia, porque me obsesiona un poco la idea de que hay una gran producción intelectual en la academia, hay gente que tiene mucha calidad, que por ahí escriben y escriben palabras difíciles y no se les entiende nada, y entonces se pierde como esa posibilidad que parte del trabajo académico llegue a través de divulgación o lo que fuere. Y me parece que hay un trabajo grande para hacer ahí, y estos libros para mí son un poco esa frontera que a mí me interesa explorar.
Súper interesante, bueno, lo recomiendo, por supuesto, Aramburu, que además, bueno, como vos lo dijiste, del género en general, yo lo digo de este libro en particular, ¿no? Bien documentado y bien escrito. Así que felicitaciones también por eso. Hay una pregunta, perdón, ¿vas a decir algo No, y más? una cosa, Chani, que pienso Sí. por los jóvenes también, que me parece que hay una cosa que está buena, que está pasando, que es con toda esta avidez de contenidos que hay en las plataformas y demás, hay como una salida laboral nueva para los periodistas también, ¿no? Que tiene que ver con trabajar en los contenidos de estas plataformas que tratan temas documentales, y me parece que nuestro oficio de repente se puede reconvertir, así como el cine y las series se están reconvirtiendo en la relación con las plataformas con los documentales, o sea, los documentales que antes eran re difíciles de hacer, vuelve a tener. Entonces, a veces pienso, viste, pues por ahí alguien te dice, che, quiero hacer periodismo, ¿cómo empiezo? Y a mí me desespera porque no se me ocurre, pero a la vez pienso que el contenido está teniendo un valor que al final del día va a encontrar la forma de ser monetizado, que no son los medios tradicionales, pero la revalorización del contenido me parece que es una buena noticia para nosotros los periodistas. Súper interesante y coincido totalmente. Nos queda tiempo para dos preguntas nomás. La primera tiene que ver, hay una pregunta sobre la cancelación. Mi pregunta más enfocada es el fenómeno de la cancelación vinculado a redes sociales, ¿no? Y este hecho de que alguna persona por una opinión que puede ser inadecuada, irreverente o políticamente incorrecta, recibe, si se quiere, por este efecto de cancelación, entre comillas, ataque de la turba en la red. ¿Te parece que es para preocuparse? ¿Siempre ocurrió y tiene más visibilidad? ¿Te parece que puede generar autocensura en periodistas o en ciudadanos en general? Yo creo que sí, yo creo que la autocancelación me preocupa porque toca el corazón de nuestro oficio, o por lo menos nuestro insumo principal, que es la libertad de expresión, ¿no? Y creo que esa idea de los linchamientos y el temor a ser linchado, incluso por ser políticamente incorrecto, o sea, me parece que exige más del que esté dispuesto a ir en contra de la corriente. Y eso es un riesgo siempre. Entonces, por eso se arman estas tribus, ¿no? Mientras vos estás dentro de la lógica de una tribu, no pasa nada, ¿no? Pero me parece muy arbitraria, me parece muy peligrosa. Y en eso un cierto, digamos, forma de ejercer el feminismo tuvo mucho que ver también en esas cancelaciones, o también utilizó esos métodos de cancelación. Yo creo que, nada, que viste esa idea de que, nada, al que piensa más distinto que vos es el que más tenés que defender su derecho de expresión, ¿no? Entonces, me parece que la cancelación es muy problemática. Esa idea de Voltaire, tan linda también, ¿no? Te voy a pedir preguntas muy cortitas, porque así ya nos quedan unos pocos minutos nomás. Nos pregunta Pablito Armani, ¿cómo se diferencia un periodista de un tuitero de un influencer? Pregunta gigante, digamos, No, habría que escribir un libro, pero te vamos a pedir la versión corta de la respuesta. bueno, ya que la hace Pablo, además, a mí una cosa que me tiene muy preocupada, que no voy a responder la pregunta de Pablo, porque a mí me tiene preocupada, es que se pierden los límites entre la publicidad y el periodismo. Entonces, me parece que todo el tema de las redes sociales nos obligaría a repensar un montón de cosas respecto de, digamos, lo que es un aviso es un aviso. Me parece que se ha generado una cierta permisividad bastante preocupante, donde lo publicitario del contenido y ese corrimiento es una locura para el periodismo nuestro, porque nosotros tenemos el valor de la palabra y de la credibilidad, y si decimos algo es porque o lo investigamos o lo creemos, pero no porque nos pagaron y encima no lo voy a hacer explícito. Ese pacto con el oyente, con quien te lee, donde lo que es aviso, y hay por lo menos, o sea, yo cuando hago un PNT se nota que estoy haciendo un PNT, no es que estoy haciendo cuenta. Entonces, esta idea de que sea orgánico, que pase, yo los entiendo del lado de Pablo porque les sirve más, pero a mí me parece que nosotros los periodistas políticos, que ahí se han roto todas las fronteras, y que quizás ese es el problema, creer que el influencer no tiene el valor de la palabra. Entonces nosotros como periodistas no nos podemos volver influencers, porque el influencer es como su propio aparato de venta de aquello que vaya a vender. Pero esa confusión entre el periodista y el influencer, la principal para mí que tendría que existir, es que lo comercial, nosotros no nos podemos manejar como influencers.
Pero bueno. Súper interesante. Creo que esto da para hacer un encuentro solo para hablar de esto, ¿no? De influencers, periodistas y demás. Otra pregunta cortita. Alguien pregunta sobre el lenguaje de las redes sociales, y yo aprovecho para preguntarte sobre el lenguaje inclusivo. ¿En tu casa tus hijas lo usan? ¿Cuál es tu mirada sobre esto? A mí mira, yo dando clases en la UBA también me parecía, no me gustaba escribirles un mail y decirle alumnos, ¿entendés? Porque me daba cuenta que había una insensibilidad. Entonces, yo trato de buscarle la vuelta para que yo no sienta forzado la E, pero también para que el lenguaje sea lo más inclusivo posible, de una manera que yo no la sienta forzado o que a mí me venga cómoda. Entonces me doy cuenta que empiezo como a buscarle. Ahora, me han entregado textos con todas X o E y digo, bueno, ya me parece un montón porque me cuesta a mí, pero me parece que la idea de que el lenguaje representa valores de una sociedad determinada, nuestro lenguaje es un lenguaje de un mundo patriarcal. Ese lenguaje va a tener que cambiar para incluir de alguna manera un mundo más diverso que incluye otros valores. Ahora, si es la E, no es la E, me parece una discusión menor en un punto. Muy bien. Hay dos preguntas, las voy a unir en uno. Madre periodista, estas facetas, pero además participante de MasterChef. ¿Cómo funcionó eso? ¿Cómo fue? Bueno, MasterChef para mí fue como un recreo, ¿viste? Me lo tomé, fue como, nada, me gusta cocinar, me divertía, es un reality que no, digamos, que si uno está más o menos centrado, no se va a lugares personales y la cocina, y qué sé yo, entonces fue como una diversión, la verdad, y me gustó, te da popularidad, nosotros trabajamos desde una cosa muy dura, entonces eso te da como una humanidad que para mi laburo también me funcionó. Pero más que nada fue una cosa que me arriesgué, me divertí, la pasé bien, estoy contenta. Y el tema de la maternidad, por supuesto que me parece que uno va estando parte de una sociedad más igualitaria va a ser cuando a las mujeres la sobrecarga de necesitar, de querer y desear y amar nuestra profesión y además querer ser madres no significa una sobrecarga extra, digamos. Por supuesto que yo tuve en el padre de mis hijas, ya me separé, pero un compañero que me acompañó en todo esto, pero creo que todavía hay una sobrecarga desproporcionada, que es más difícil también en los lugares de poder y de responsabilidad en los medios. Me parece que estamos en transición, pero ahí sí, las miro a mis hijas, me parece que el mundo que viene en eso va por otro lado, creo. Ojalá. Es más sano, en algunas cosas nace más sano que el nuestro, me parece, ¿no? Bueno, y al varón tiene que encontrar un lugar que le sea cómodo también, porque no es solo nosotras. Me parece que los varones también tienen que encontrarse mucho más cómodos en ese lugar y frente a la mirada de sus pares y de los demás, cuando poder tener otros lugares en la relación de pareja, en la crianza de los chicos, y que yo creo que los varones también tienen y que es la gran asignatura pendiente hoy, porque por ahí las minas ya sabemos qué queremos, o las chicas saben qué quieren con eso, y lo que hay que buscar es que los varones encuentren también un lugar que les venga más cómodo, que yo creo que va a ser un alivio al final del día, me parece que va a ser un gran alivio salir Totalmente. de determinados mandatos. Yo coincido. Bueno, María, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus ideas, por compartir tus cosas. Hay una linda idea de Lourdes de decir, bueno, deberías por ahí escribir un libro de tus recetas del periodismo, ¿no? Después de haber pasado por MasterChef y de tener también, yo creo que esta mirada tan interesante sobre tu práctica periodística y sobre lo que buscas y demás. Así que muchísimas gracias por este tiempo y ya nos estaremos viendo por ahí. Bueno, gracias a vos, Al Chani, resto les pedimos que se quede un ratito. Dale, gracias, Chani, gracias a todos y los felicito por redacción.